Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? No te puedes quejar porque te estoy entregando lo que es tu lectura bonus, cariño. Apóyame viendo lo que es la lectura completa. Comenta en otros signos también para yo percatarme de que ustedes, corazón, están apoyando lo que es mi canal. Muy bien, mi querido Aries. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, pero si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Mi querido Aries, muchos de ustedes están lidiando con personas del elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, pero también con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Siento, mi querido Aries, como que tú me dices, Richard, tengo tantos sueños, tantos proyectos, o tú de repente tenías sueños, proyectos, tanto lo que es en la parte económica como quizás en una relación. Pero es que a medida que tú seguro ibas conociendo a esta persona o a medida que tú ibas avanzando con tus cosas, como que siempre se presentaban obstáculos. ¿Por qué? Porque te he visto, cariño, como que tú quieres llegar a la cima de una montaña, pero hay muchas montañas adelante, muchos picos, como que tienes que escalar uno, luego otro, luego otro, luego otro, mi querido Aries. No sé por qué siento, Aries, que tú tienes esa percepción como que muchas personas de tu entorno posiblemente no son como aparentan. Puede ser que no son tan sinceros, tan sinceras, o que tú de repente me digas, Richard, a veces siento que yo estoy arrastrando lo que es una maldición, porque no se concreta, como que te ponen obstáculos. El otro mensaje, Aries, tranquilamente puede ser que muchos de ustedes también están teniendo algún tipo de dificultad con personas de elemento tierra o con un Escorpio, mi querido Aries. Yo lo que te puedo decir, cariño, aparte de lo que he sentido con las campanitas sagradas, a ti te gustaría volver a rehacer otra vez tu vida. A ti te gustaría darte lo que es una oportunidad, pero sientes que falta algo. A lo mejor hay una situación que tienes que resolver, o como te vuelvo a decir, siempre que piensas que ya vas a lograr lo que es un propósito o que vas a estar lo que es en armonía, siempre se presentan obstáculos, Aries. Obstáculos. Vamos a ver, corazón, signos. Mi querido Aries, me sale un Capricornio. Vamos a ver más. Me sale Géminis, Libra. Cierras con un Virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Iniciales, mi querido Aries, corazón, gracias por su apoyo. Así voy a estar entregando lectura para ustedes hasta que se acostumbren en mi canal. Muy bien. La letra V, la letra D, la letra C y la letra Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Aries.
tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, cariño. Quiero que te fijes muy bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está envuelto en nieve, en hielo. Pero este personaje, cariño, tiene como mucha ira, como que quiere rescatarse, como que quiere defenderse, como que quiere atacar a alguien. Y aquí en su cabeza tiene un pequeño hueco. Fíjate muy bien, Aries. Vale. Es cierto que el agua representa todo lo que está relacionado con los sentimientos, pero en este caso este personaje está envuelto en hielo o en nieve y tiene una herida en la cabeza. ¿Qué me quieren decir, mi querido Aries? Siento que muchos de ustedes posiblemente han cambiado sus sentimientos porque quizás has escuchado algo, porque quizás hay una persona que te traicionó, porque quizás hay una persona que te ha hecho daño. Tú no eras así, Aries. Tú eras una persona muy confiada, muy confiado. Tú eras una persona, cariño, que te gustaba dar amor a todo el mundo, muy cariñoso, muy cariñosa, muy atento, muy atenta. Pero es como que ha habido un cambio. No quizás de repente al 100%, pero ha habido un cambio, Aries. Porque alguien te ha traicionado o alguien simplemente te ha mentido. Por eso que tú has cambiado. Quizá de repente, mi querido Aries, esta situación lo nota tu entorno, tu familia, tus amigos, o de repente tú me dices, Richard, no puedo retomar otra vez lo que es el tema de los sentimientos porque me da miedo. Y no es porque tú seas cobarde, simplemente porque no quieres otra vez tropezar con la misma piedra, Aries. Estás un poco desconfiado, estás frío, estás fría. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New, pero no es porque sea tu carácter. Simplemente, corazón, te has llevado un golpe en esta vida que te ha hecho cambiar toda tu estructura. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Aries? A ver, corazón. La carta de la Reina de Pentáculos, la carta de la Reina de Espadas. En estos momentos esta carta representa, si te das cuenta, hay un personaje que tiene una herramienta de campo. Parece que fuera la hoz que corta lo que es el arbusto. O parece también que fuera como una... Sí, es como una hoz para poder cortar los arbustos, las malas hierbas, Aries. Y como me dice la carta de la Reina de Pentáculos, muchos de ustedes están poniendo toda la energía de su tiempo para poder resolver un asunto económico. O muchos de ustedes, cariño, tienen que resolver un asunto económico. O estás trabajando mucho para poder resolver un asunto económico. ¿Te gustaría que una persona en concreto te entienda? Pero veo que hay una persona, cariño, que le da igual. Está ahí, prácticamente peinándose su cabello. Está tranquilo, está tranquila. Y tú estás un poco tenso, desesperado, desesperada por lo que te está pasando. Entonces, ¿qué me quiere decir esto, corazón? Puede ser que muchos de ustedes actualmente tienen problemas legales con la parte económica y la otra persona podría solucionar esto, pero no le interesa. Es como que te deja en el aire. Es como que dice, quiero que Aries se hunda. Quiero que Aries pague todo. Estamos hablando de una persona vengativa o vengativo, Aries. Estamos hablando. Muchos de ustedes están teniendo problemas económicos, pero a la otra parte no le interesa. Puede ser tu pareja, puede ser tu ex, puede ser que tú estás en un divorcio también. A la otra parte no le interesa. Vamos a ver qué más me dice. La carta del hilo de la vida y la carta también del 9 de espadas, cariño. Hay un grupo de ustedes que quizás, mi querido Aries, vas a empezar a recibir como una ayuda o un apoyo. Puede ser de una forma moral, puede ser también de una forma económica, o de repente una persona que está fuera, en el extranjero, posiblemente va a preguntar cómo te encuentras tú.
te va a querer ayudar ante esta situación, porque tenemos aquí lo que es el hilo de la vida. Para esta persona tú eres muy importante. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser tu ex también, pero que ya tiene su historia. No por eso quiere volver contigo como pareja, pero para ellos tú eres importante. Sabe que en estos momentos quizás tú lo estás pasando mal y esta persona, como se dice, viene a entallar en esta historia, mi querido Aries. Hay una persona que viene, hay una persona que intenta rescatarte, mi Aries. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar. Vamos a ver. Aries, 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 cariño. Dice, expresión escrita, el arcángel Gabriel, reserva un tiempo para anotar tus pensamientos en un diario íntimo o para escribir un artículo o un libro. Aries. El arcángel Gabriel, cariño, es como que quiere que tú plasmes tus sueños. Esto se aplica mucho a lo que es en la ley de la atracción. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo deseo de corazón comprarme un carro. Plásmalo en un papel, escríbelo, guárdalo en un lugar íntimo. Yo deseo de corazón que mi problema familiar se resuelva. Plásmalo en un papel. Y si es posible, pon, te encomiendo, arcángel Gabriel. Te encomiendo mi sueño, mi cuerpo, mi vida, mi espíritu. El arcángel Gabriel está diciendo que lo escribas. Escríbelo, mi querido Aries. Cualquier situación que tú quieres que se concrete o simplemente que se resuelva. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude a Aries. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí, Leo, cariño. Un mensaje del tarot de los ángeles guardianes, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale la carta del 5 de fuegos, conflictos, molestias, competencia. ¿Te acuerdas que te había dicho, mi querido Aries, que muchos de ustedes están teniendo un problema con una segunda persona que simplemente se peina el cabello y no le interesa cómo está tu situación? Entonces, quiero que te fijes muy bien en esta carta. Si te das cuenta que hay un personaje que está prácticamente rodeado de bastos, está en una situación preocupado, pero aquí, corazón, en su corazón sale mucha luz. Si tú crees en ti, si tú tienes fuerza de voluntad, tenlo por seguro que cualquier obstáculo que se te ponga en el camino, tú lo vas a resolver, pero tienes que confiar en ti. Los ánimos, Aries. Te noto como que estás un poco desmoralizado, inseguro, insegura, pero me están diciendo que tú vas a poder con esto. La carta de el consejero sabio. Pertenencia, aprendizaje, tradiciones. Nada es por casualidad en este mundo. Aunque hasta tus enemigos, hasta tus enemigos son maestros de vida. Entonces tómalo como un aprendizaje. Nada es por casualidad. Tú tenías que vivir esto, tú tenías que pasar por esto, posiblemente para que reacciones qué es bueno en tu vida y qué es malo en tu vida, o simplemente, corazón, para dar ese gran salto. Porque no sé por qué siento que muchos de ustedes inclusive están pasando por una ruptura o una separación. Todo comienzo, todo nuevo comienzo, todo cambio cuesta, pero se logra, mi querido Aries. No tengas miedo, todo se va a poner en orden, me dicen, corazón.
Vamos a ver, cariño, contra viento y marea que está haciendo un calor aquí horrible. Vamos a ver las características, Aries. Vamos a ver las características. Me sale la carta del juicio. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con un Piscis o Acuario. La carta de Rey de Copas, personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Hay una persona de contextura gruesa. Cuando digo gruesa, puede ser que tenga, supongamos, mide 1,70 m, tendría que estar pesando 70 kilos, pesa de repente 90, es grande. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar, elemento agua, Escorpio, Piscis, Cáncer. Esta persona, cariño, te piensa, pero es una persona muy orgulloso, muy orgullosa, me dicen. Si es varón, puede ser que tenga lo que es cabello corto, canas también. Me sale la carta de la emperatriz, ten cuidado con embarazos inesperados. Porque la carta de la emperatriz me dice, con una persona, el Rey de Copas también, con una persona con la cual tú estás enfadado o enfadada, no vaya a ser que tengas un encuentro y entonces, cariño, surja lo que es un embarazo. Personas de elemento tierra, especialmente lo que es un Virgo, o muchos de ustedes, mi querido Aries, te atrae una persona que tiene lo que es pareja. Te van prácticamente los romances ocultos, cariño. Es una persona que puede estar cerca de tu entorno, inclusive lo que es en tu trabajo. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Pero este personaje, cariño, no es feliz con su relación, pero continúa con él o con ella, mi querido Aries. La carta también del Caballero de Copas. Solteros y solteras, hay una persona que va a hablar de sus sentimientos. Puede ser elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Delgado, delgado, con textura normal. Tatuajes. A pesar que me dice elemento agua, también puede ser lo que es un Sagitario. Cabello corto, negro, cariño, cejas pobladas. Vive cerca de la costa o cerca de un lago, cariño. Puede ser también una persona que está en la distancia y que venga quizás, yo que sé, corazón de los Emiratos Árabes, a lo mejor, yo que sé, de Pakistán, de la India, de Dubái, de Turquía, porque tiene esas características, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Espera tu lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón. Todo va a ir bien. Tienes que creer en ti, cariño. Gracias.